Conciencia Radio, periodismo e investigación. Porque la información tiene valor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente aquí a CR Noticias. El día de hoy les quiero compartir un análisis que elaboré para todos ustedes respecto a esta situación que se está dando en Ucrania. Es decir, sabemos que en medio de estas tensiones que rodean estas negociaciones para poner fin a esta guerra en Ucrania, aquí el ambiente geopolítico vuelve a oscurecerse. ¿Por qué? Porque desde que Washington, lo que es el presidente Donald Trump, ha dejado claro que si Moscú insiste en no acudir a esa mesa de diálogo, obviamente Estados Unidos podría responder con una demostración de fuerza, bélica por supuesto, incluso sugiriendo de forma indirecta este uso de armamento estratégico. El mensaje es claro, o se negocia o esto se arriesga a una escalada. Obviamente, ante este escenario, conviene mirar hacia el otro lado del tablero, es decir, ¿cómo va a responder Rusia ante estas presiones? ¿Cuál es su doctrina nuclear actual y hasta dónde está dispuesta a llegar? Por supuesto, vamos a explorar también esta estrategia nuclear rusa, donde se sabe que está tejida entre amenazas, veladas, disuasión, ambigua y sobre todo una lógica que se remonta a esta Guerra Fría. Obviamente, adaptado a estos peligros del siglo XXI. Así que te invito a quedarte hasta el final del video, porque entender esta doctrina sobre Rusia es entender ese filo sobre el que camina el mundo hoy. Así que bueno, como siempre, si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal y actives esa campana para que te enteres de todas las publicaciones que hacemos aquí en CR. Es muy importante, como ustedes saben, CR es un medio independiente y si te nace apoyarnos, aquí en la descripción del video viene cómo puedes hacerlo o en su efecto por medio de X, te suscribes y esa es otra manera de apoyarnos, ¿ok? Pues ya iniciando con este tema, sabemos que durante décadas esta humanidad vivió bajo la amenaza silenciosa de una guerra nuclear. Fue el equilibrio del terror lo que mantuvo la paz. Esta certeza de que un ataque con armas atómicas significaría el fin de todos. Ese principio conocido como destrucción mutua y sobre todo asegurada fue el telón de fondo de la Guerra Fría si nos remontamos tiempo atrás. Hoy, más de 30 años después del colapso de esta Unión Soviética, esa sombra vuelve a crecer y vuelve, por supuesto, desde Moscú. Lo que es Rusia, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, ha comenzado a reescribir esas reglas del juego nuclear. Lo que alguna vez se consideró un instrumento de disuasión absoluta, ahora es una herramienta política, una amenaza velada y sobre todo una carta que podría ser jugada si todo lo demás falla. Fíjense, para entender lo que está ocurriendo, debemos volver a los fundamentos. A diferencia de potencias como China, India, Rusia nunca ha adoptado una política de no primer uso. En otras palabras, Moscú se ha reservado siempre el derecho de usar armas nucleares como respuesta, incluso si el ataque original no fue nuclear. Vayámonos al 2020, donde el Kremlin publicó un documento oficial que marcó un cambio importante: los principios básicos de la política estatal de disuasión nuclear. Allí por primera vez Rusia dejó en claro las circunstancias en las que se consideraría usar armas nucleares. Y esos son los 4 escenarios clave. Primero, si Rusia o uno de sus aliados sufriera un ataque con armas nucleares o de destrucción masiva. Segundo, si se detectara el lanzamiento de misiles balísticos dirigidos contra su territorio, aún sin saber si llevan una carga nuclear. Tercero, si un ataque, aunque sea convencional, afecta instalaciones críticas del gobierno o las fuerzas nucleares rusas. Y el cuarto, si una agresión convencional pone en peligro la existencia misma del Estado ruso. Este documento sí dejó claro que Rusia sigue viendo sus armas nucleares como un último recurso, pero también introdujo algo más sutil, esa ambigüedad. En ningún momento se menciona directamente el vasto arsenal de armas nucleares que tienen, esas armas nucleares tácticas que posee, aquellas diseñadas para usarse en el campo de batalla, y no para destruir ciudades enteras, sino, sin embargo, todos saben que están ahí. Esa ambigüedad es intencional, porque el mensaje es: no sabrás hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Esa estrategia de incertidumbre ha sido parte del pensamiento nuclear ruso desde la era soviética, pero en los últimos años, por supuesto, se ha intensificado. La invasión a Ucrania en el 2022 marcó un punto de inflexión, por supuesto, en medio de esas tensiones con Occidente.
Moscú empezó a ajustar su doctrina. En el 2024, que es el año pasado, Putin aprobó enmiendas que, según expertos, bajan aún más el umbral para usar armas nucleares. Ahora Rusia se reserva el derecho de emplearlas incluso ante un ataque convencional que amenace la soberanía o esta integridad territorial de su país o de su aliado más cercano. ¿A quién me refiero? A Bielorrusia. Este cambio no es menor. En el pasado, el uso de armas nucleares estaba limitado a escenarios donde estuvieran en juego la existencia del Estado. Hoy, un ataque convencional de gran escala podría, en teoría, activar una respuesta nuclear rusa. Además, se sabe que en el 2022 y 2023, Rusia desplegó armas nucleares tácticas en territorio bielorruso. Esto lo hizo bajo el argumento de protección mutua. Pero el verdadero efecto fue extender su paraguas nuclear más allá de sus fronteras. Putin ha advertido que un ataque contra Bielorrusia sería considerado un ataque contra Rusia. Eso significa que las fronteras de lo nuclear se han expandido. Y todo esto ocurre en un contexto donde Moscú acusa a Occidente de estar involucrado indirectamente en esta guerra de Ucrania. Cada vez que un misil de largo alcance, suministrado por supuesto por la OTAN, impacta territorio ruso o anexionado. Y aquí el Kremlin sugiere que se trata de una acción coordinada por una potencia nuclear. En otras palabras, Rusia busca enviar un mensaje. No estamos peleando solo con Ucrania, sino con la OTAN. Y si es así, el riesgo nuclear es real. Aquí la doctrina rusa actual combina, se puede decir, amenazas explícitas con una vaguedad calculada. Es decir, es un juego psicológico. Cada declaración sobre usar todos los medios disponibles, cada ejercicio militar con misiles nucleares, cada mención de nuevas superarmas, está diseñada para generar duda y sobre todo miedo. Y con ello disuadir a los adversarios de intervenir de forma directa. Pero, ¿qué pasaría si ese límite se cruzara? ¿Qué ocurriría si la OTAN decidiera intervenir directamente en Ucrania o si un ataque provocara una respuesta rusa más contundente? Ahí es donde se revela la esencia del dilema nuclear. Putin se enfrentaría a una decisión insoportable, es decir, usar un arma nuclear táctica que podría evitar una derrota militar, pero también lo convertiría en el hombre que desató el primer conflicto nuclear desde 1945. Entonces esa posibilidad, aunque es baja, mantiene hoy en día al mundo en vilo. Porque a diferencia de otros líderes, Putin ha demostrado que está dispuesto a escalar, obviamente si cree que su régimen está en peligro. Por eso la estrategia rusa busca evitar llegar a ese punto, hacer que el enemigo nunca lo provoque. Y así llegamos a esta gran pregunta. ¿Es la doctrina nuclear rusa una herramienta de disuasión o un peligro inminente? La respuesta, les digo, son ambas cosas. Sirve para proyectar fuerza, para recordar al mundo que Rusia sigue siendo una superpotencia nuclear, por supuesto abajo de Estados Unidos, pero también conlleva riesgos profundos. La doctrina nuclear rusa no es solo una política de defensa, es una declaración de intenciones, una advertencia diseñada para generar incertidumbre, para frenar cualquier intento, lo que es de arrinconar al Kremlin sin que este tema que dispara un solo misil. Aquí, como toda estrategia basada en esa ambigüedad, el riesgo está en el malentendido, en que una amenaza mal calculada o una acción provocadora o una decisión impulsiva enciendan esa mecha que nadie pueda detener. Mientras Estados Unidos endurece su tono bajo el liderazgo de Trump y Rusia amplía sus líneas rojas, el mundo entero observa con inquietud una partida donde el error puede ser fatal. Nadie, absolutamente nadie, gana en una guerra nuclear. Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Europa, ni el mundo. La historia lo ha entendido muy bien, pero hoy las reglas son menos claras. Esa línea roja ya no es tan visible, ¿eh? Y aunque el lenguaje de la disuasión busca evitar la guerra, también nos recuerda lo cerca que seguimos de ella, porque en el fondo este juego nuclear no se trata solo de armas, se trata del equilibrio precario entre orgullo, poder y supervivencia. Y la pregunta es,
¿quién parpadeará primero? Ese es el cuestionamiento. Así que bueno, los dejo en esta transmisión y nos vemos nuevamente aquí en CR Noticias.